Yo creo en el trabajo duro, en el trabajo de dedicarle mucho tiempo con determinación para crecer. Me ha funcionado en mi método. No me considero ser alguien extraordinario. Sí soy alguien muy determinado y que ha trabajado duro para conseguir lo que ha conseguido. Sí. Yo tengo una regla que es nunca contrato a una persona cuyo techo es el rol para la cual la estoy contratando. Si yo contrato a un director, quiero ver que tenga la capacidad de llegar a mi silla. Quiero que tengan no solamente después la vida, las oportunidades se pueden cambiar, pero que tengan la ambición y que tengan las competencias para ir 2 niveles arriba. ¿Cómo desde tu rol te mantenés vigente? Porque creo que ese es como uno de los retos de los CEOs. ¿Cómo sabías que estabas listo o no estabas listo? O sea, ¿qué le puedes decir como a esos líderes que el destino o su trabajo los está llevando a roles y a lo mejor no se sienten listos? Holcim siempre hacemos lo mismo, safety first, lo primero que hacemos es seguridad y después todo el resto. Son cosas que uno se pierde y ya no puede recuperarlas. No importa si vivo 100 años, el cumpleaños de 4 años de mi hija no va a volver a pasar. Hoy en Meet the CEOs entrevistaremos a Marcelo Arrieta, CEO de Holcim El Salvador y Nicaragua. Con una trayectoria de más de 2 décadas dentro del grupo Holcim, Marcelo comenzó su carrera como pasante legal en Argentina, ascendiendo con éxito hasta la alta dirección regional. Su liderazgo se define por la integridad y el empoderamiento de equipos, destacado por una gestión que prioriza la sostenibilidad y el desarrollo del talento humano. Descubramos la mente detrás del líder. Bienvenidos a Meet the CEOs. Estamos llegando ya a la planta de concreto de Santa Tecla de Holcim, justamente a conocer a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hey, un gusto y gracias por darnos el chance y para poder entrevistarte. Hey, jamás había visto un trompito de estos, un camión de concreto así en persona. La verdad que son unas máquinas impresionantes. Son súper equipos. La locura de esto es que no es solamente un transporte de producto, sino que ahí se termina de hacer el material. Aquí dosificamos con la planta dosificadora, se hace la receta del producto, pero se termina de cocinar dentro de los trompos, los mixers. O sea que mientras se mueven al lugar de destino, se está cocinando. Hey. Te invito, ¿querés conocerlo? Sí, vamos. De veras. No, está gigante. Cool, ¿no? Sí. La verdad que es una máquina mucho más compleja que lo que parece y uno no se imagina cuando no conoce la industria, no te imaginas que tiene el nivel de complejidad, de tecnología que tiene estos equipos. No, increíble. No, y veo que tienen sus cámaras y me estabas diciendo que estos tienen también inteligencia artificial y todo el... Así es, como parte del programa de seguridad de Holcim tenemos todos los equipos móviles, no solamente los camiones mixers, sino todos los equipos móviles, incluidas las camionetas de la empresa. Todas tienen cámaras adentro y afuera de la cabina, leyendo la fatiga, leyendo las distracciones de los operadores y generan ciertas alarmas, todo pensando en que la seguridad sea lo primero. En Holcim siempre hacemos lo mismo, safety first, lo primero que hacemos es seguridad y después todo el resto. Así que en absoluta prioridad. No, qué buenísimo. Mira, Marcelo, bueno, primero gracias por aceptarnos la invitación aquí a Meet the CEOs, un Meet the CEOs distinto. Ya te voy a enseñar la nave en la que te voy a llevar a la oficina, pero estoy ansioso. Nada, bueno, para quienes no conozcan, Marcelo, CEO de Holcim El Salvador, originario de Argentina. Argentina. ¿De qué parte de Argentina sos? Córdoba, Argentina, en el centro geográfico del país. Centro geográfico. Mira, ¿y cuáles han sido, cuál es tu origen? Contame un poco cómo creciste, cómo fue tu infancia, cómo fueron esos primeros pasos que diste en tu vida. Bueno, una infancia súper feliz, una familia bien constituida, mis padres todavía juntos después de muchos años, somos 5 hermanos, yo soy el varón más grande, el mismo nombre que mi padre y que mi abuelo, ese es un dato de color. Son Marcelo III. Marcelo III. Mi papá, soy de formación abogado, mi papá también abogado. ¿Sos abogado? Soy abogado. En algún momento me perdí del camino y me dediqué a los negocios, pero de formación soy abogado, así que empecé por un lado muy distinto, nunca imaginé terminar haciendo el trabajo que hago, pero bueno, la vida me fue llevando por ahí. Qué nice. Eso sí, desde chiquito, en casa, mucha disciplina, mucho enfoque al estudio. Tengo 1000 recuerdos de mi mamá hablándome de lo que hay que hacer, lo que debe hacerse, de aprovechar los talentos que Dios nos dio, así que eso es un highlight en mi vida también. Mira, y siempre has tenido
la energía que te caracteriza? Sí, ¿tú vas que haciendo para canalizar esa energía? Mire, yo soy un deportista, pero de probar una y otra cosa. He hecho de todo en mi vida en cuanto a deporte. No he sido lo suficientemente bueno en nada como para dedicarme a eso, pero he sido tan bueno como para poder divertirme y hacerlo. Tu talento está dividido en múltiples deportes. Sí, si quieres, sí, zurdo para jugar al fútbol, pero también he tenido mucha incursión por el lado de las artes marciales. He jugado básquet de chico, ahora juego al tenis activamente. De hecho, lo único que me queda activamente es el tenis, pero sí, siempre muy energético, siempre haciendo mucha actividad fuera. Soy de los que estudiaba rápido para poder salir a jugar y hacer deporte fuera, así que esa ha sido mi vida siempre. Era zurdo delantero, me imagino que en la casa con tu hermano se ponía a jugar. Era el mejor. Sí, jugábamos con mi hermano tiene varios años menos que yo, tiene 8 años menos que yo. Nunca reconoceré que juega mejor que yo al fútbol, pero sí juega. ¿No es zurdo? No es zurdo. No es zurdo, pero sí llegó a jugar mejor que yo al fútbol, tengo que decirlo. Creo que es la primera vez que lo he escuchado. Súper. No, mira, la verdad es que gracias. Jamás me hubiese subido a un camión, a un mixer de concreto. Estamos 100% parqueados, no nos podemos mover porque no estamos autorizados para la seguridad primero. La seguridad primero, así que bueno, sé que tu agenda es súper apretada. ¿Te parece si vamos por un cafecito y platicamos y luego te paso dejando a... Sigue, vamos. Al plan. Jamás me hubiera imaginado subirme yo a un trompito. Me gusta como le dicen, un trompito, a un mixer. Es un trompo, sí. Ahí tiene distintos nombres, le dicen en distintos lugares: camión mezclador, mixer, trompo, ollas revolvedoras en México. Tiene muchos nombres, pero realmente es un elemento fundamental. En el corazón de nuestro negocio de concreto está el camión mixer. Si no tuviéramos esos camiones, realmente no puedes llegar a los clientes con los productos de la mejor calidad. Sí. Mira, sé que sos argentino, he vivido en diferentes partes del mundo, pero me dijeron por ahí que tú conoces más El Salvador que muchos salvadoreños. ¿Será cierto? Sí, y de hecho me gusta decírselos a los salvadoreños. Sí. Ahí hace tiempo, cuando salí a Argentina, me propuse conocer profundamente y meterme a la cultura también de los países donde vivo. Yo realmente aprecio mucho que me reciban, me dejen trabajar, me dejen desarrollar nuestro negocio en los países donde vivo, así que intento meterme profundamente y tengo un método para conocer los países, que es recorrerlos en moto. Ando en moto. Sí, soy de las motos. Me gusta mucho salir a pasear, grupos pequeños, a veces solo cuando tengo un domingo a la tarde que necesito descargar antes de una semana difícil. Agarro la moto, me hago mis 150, 200 kilómetros y arranco la semana con todo. 200 kilómetros. ¿Qué es lo más lejos que has ido? ¿O cuáles son? Dame así como tu ranking de lugares. En Salvador hay tantos lugares bonitos, pero me voló la cabeza el Golfo de Fonseca. Subir a Miradores del Pacífico, mirar el Golfo desde arriba, me parece un paisaje increíble. Luego volví y llevé a mis padres ahí, en una visita que ellos hicieron aquí, y quedaron igual de impresionados que yo. La zona de Metapán, en el Trifinio, recientemente fuimos con la familia también. Es un lugar bellísimo, el lago de Coatepeque es espectacular. Me encanta el Cerro Verde. El Cerro Verde es uno de mis clásicos para una gira corta. Ir a subir a Cerro Verde, tomar un café, desayunar algo y volver en la moto. Es como un clásico, darle la vuelta a los lagos, sea tanto a Ilopango como Coatepeque. Muchos lugares, pero lo más largo que hice fue ir a buscar a un amigo nicaragüense que venía de Managua. ¿En Salvador te fuiste en moto? No. Él iba de Nicaragua hacia Houston, Texas, y yo lo acompañé de las dos fronteras. Fui a buscarlo a la frontera con Honduras y lo acompañé hasta la frontera con Guatemala. En un domingo hicimos la gira completa de cruzar el país entero de sur a norte. Cuando lleguemos nos tenés que mostrar la moto. Te la muestro, con todo gusto. Mira, y ¿cómo descubriste la pasión de las motos? Siempre la tuve, siempre me gustaron, pero realmente cuando salí del país fue cuando me lo tomé más en serio. Ya compré moto grande, moto de paseo, de turismo, con sus comodidades, con su tecnología, con su seguridad también. Y ahí fui que
que lo disfruté más. Siempre me gustaron me gusta la velocidad, me gustan los motores a combustión. Ajá. Estamos en un super carro eléctrico aquí, la verdad que una tecnología impresionante, pero yo sigo siendo de los que le gusta el ruidito del motor a combustión. Buenísimo, buenísimo. Mira, a mí me han dicho que sos súper cafetero, así que tenemos que pasar ahí por un cafecito y me vas a contar cómo empieza tu día, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos a bajar aquí en las Ramblas. Soy un fan del café desde siempre, pero desde que llegué a Centroamérica hace 5 años ya, me he vuelto un súper fan del café fuerte centroamericano, primero nicaragüense, ahora salvadoreño, y realmente se disfruta un buen espresso con la calidad que se nota, que tiene el grano por aquí. A esta hora de la mañana para partir el día. Sí. ¿Siempre fuiste así de cafetero? O sea, yo siempre fui en la universidad, yo era muy nocturno. Y aparte empecé a trabajar a los 19 años, entonces iba a la universidad temprano, trabajaba en las tardes o al revés, trabajaba a la mañana, trabajaba a la mañana, iba a la universidad de tarde y estudiaba de noche. Y tengo los recuerdos también de mi madre. Yo vivía, hasta que me casé, vivía en la casa de mis padres. Y tengo recuerdos de mi madre llegar, ver que la luz de mi dormitorio todavía estaba prendida, conmigo estudiando, y llegar con un café a las 1:30, 2 de la mañana para, en Argentina decimos hacer el aguante, para acompañarme en ese momento, así que... ¿Siempre café y mate o no sos mucho de mate? Nunca fui al mate. ¿De verdad? Nunca fui al mate. ¿Pero es algo más de zona o es...? No. Tú no porque al final es un tema de adopción y de costumbre. Sí. Yo nunca tuve la costumbre, nunca me gustó demasiado el sabor y me parece como muy poco práctico. Sí, pues siempre tenés que andar... Hay que llevar demasiada cosa, además, un café cortito con una taza y una buena máquina se soluciona, así que siempre fui más práctico. El mate siempre es más aparatoso, necesitas muchas cosas. Es muy social, sí, para la interacción social entre amigos, familia. Eso de ir pasando el mate es un ritual bonito que tenemos los argentinos, pero nunca me prendí a eso, la verdad, yo siempre fui del café. O sea que quieras o no lo relacionas a tu madre también. Muchas cosas relacionadas a mi madre, realmente que es así como cosas que vos las tenés presentes, así. Sé que ambos padres están con vida, gracias a Dios, juntos. Ellos viven en Argentina. Viven en Argentina, en Córdoba. Viven en Argentina, en Córdoba. ¿Qué consideras vos que son como cosas que tus padres te han marcado y te han formado parte de lo que vos sos? O sea, que vos decís como mi papá siempre decía, mi mamá siempre decía. Mira, te diría mi madre el tema de valores y de siempre dar lo mejor de sí mismo. Mi madre es una persona súper inteligente que dedicó su vida a su familia y a ayudar a los demás. Hola. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, gracias. ¿Okay? Muchas gracias. Siempre dedicó su vida a los demás realmente, teniendo un potencial intelectual realmente muy sorprendente. Y el tema de los valores, de educarnos en valores, de hacer lo correcto, de siempre dar lo mejor de uno. De mi padre puedo decir que la ética de trabajo, de trabajar, esto no es muy políticamente correcto hoy en día con generaciones nuevas, pero yo creo en el trabajo duro, en el trabajo de dedicarle mucho tiempo con determinación para crecer. Me ha funcionado en mi método, no me considero ser alguien extraordinario, soy alguien muy determinado y que ha trabajado duro para conseguir lo que ha conseguido. Y eso creo que lo recibo de mi padre, una persona con un carácter fuerte, pero que también sabe tener un gesto gentil para colaborar, demás. Y mi madre, pilar fundamental de la vida, no solamente mía, sino de toda la familia. Súper. ¿Cómo empieza tu día, Marcelo? O sea, ahorita que estamos tomando un cafecito, o sea, ¿tenés como algún ritual específico que vos decís, si no empiezo así, no estoy seguro? Sí. Primero, mayormente me gusta empezarlo en mi casa, porque me toca viajar bastante por mi trabajo. Entonces, ya de entrada extraño cuando no amanezco en mi casa.
Me ha tocado por mi trabajo viajar muchos años y extraño mi casa. El viaje constante ya no era algo que me resultaba muy sexy. Me gusta amanecer en mi casa. ¿Cada cuánto viajas? Viajo 2 veces por mes aproximadamente. 2 veces por mes. Antes más todavía en otros trabajos. Bueno, siempre con Holcim, pero en otros roles. Ahora 2 veces por mes aproximadamente. Cuando empiezo en mi casa, desayuno solo un espresso doble. Me dedico a buscar cuál es el grano que me gusta. Tengo unas buenas máquinas para hacer el café rico y empezar la mañana con un buen café. Es todo lo que desayuno mayormente, salvo que llegue a alguna reunión, Starbucks, algo así, donde me dedico y como algo rico de lo que tienen aquí. Si no, solo tomo café hasta el horario de almuerzo. Eso lo fui cambiando con el tiempo para sentirme más saludable, para controlar también el estado físico cuando uno viaja tanto y pasa mucho tiempo fuera de casa. Y después mi ritual preferido de la mañana es poder llevar a mis niños a la escuela. Tengo 2 niños, Tomás de 16, Lourdes de 13, y me gusta ese momentito, como después trabajo hasta tarde, el momento de levantarnos juntos y llevarlos a la escuela antes de llegar a la oficina. Me gusta mucho como ritual. Normalmente llego a la oficina cerca de las 7 de la mañana y me gusta también esa primera hora donde todavía hay poca gente en la oficina, donde puedo informarme, leer los periódicos, ver cómo ha sido la venta del día anterior en los distintos negocios, los distintos países, para saber cómo empiezo el día, ordenarme. Para eso, a partir de las 8:30, ya empezar con la agenda de reuniones, visitas, clientes, plantas. Así que esa es un poquito la rutina cuando estoy aquí. Cool. O sea, te llenas de energía a través del café, a través de tu familia, con tus propios rituales y todo eso. Mira, ¿y cómo desde tu rol te mantienes vigente? Porque creo que ese es como uno de los retos de los CEOs, ¿sabes? O sea, cómo mantenerse vigente, ya sea con libros, podcasts, biografías. ¿Cuál es más tu forma de consumo para mantenerte vigente? Mira, definitivamente tengo una obsesión por aprender. Y no solamente de mi negocio o de negocio en general. Me gusta escuchar a gente inteligente, gente más inteligente que yo. Tenemos algunos gustos compartidos, por ejemplo, con mi hijo, de temas de física y astrofísica, donde me informo para poder conversar con él y también tener la oportunidad de conectar. Para estar a la altura de la conversación con tu hijo. Que realmente él se la sabe, se la puede, como dicen aquí en Salvador, mucho a esos temas. Me gusta escuchar a gurús del liderazgo. Seth Godin, Simon Sinek, me gusta escucharlo. Escucho podcast cuando me rasuro, escucho podcast cuando me levanto, escucho podcast cuando me estoy duchando. Quiero estar constantemente aprendiendo. Mi esposa Julieta, que es otro pilar fundamental de mi vida, estamos juntos hace 25 años ya, y que me ha acompañado en toda esta aventura de distintos países, un crecimiento muy rápido desde muy joven. Ha estado siempre ahí para mí. Ella siempre me cuestiona que me relaje, que ponga música, que busque desconectar. Y para mí realmente mi modo de desconexión es ese estar aprendiendo otras cosas. No relacionar necesariamente con mi negocio, mi trabajo, sino de gente que se ha dedicado a estudiar, a compartir lo que ha aprendido de otras empresas, otras industrias, otras prácticas, otras disciplinas. Deportistas también me gusta escuchar mucho, a deportistas de alto nivel, entrevistas con los Michael Jordan de la vida o los Manu Ginóbili de Argentina. Leo Messi, que no es muy comunicativo, pero que también se aprende de su disciplina, de su ética de trabajo. Así que eso es lo que hago. Mira, ¿en qué momento de tu vida aprendiste a desconectarte? Porque aquí es un tema de... Tengo que lograr frenar la máquina para estar presente con mi familia, si estoy en conversación con amigos, en dedicarte tiempo a vos. O sea, ¿siempre ese fue tu estilo o lo aprendiste en el camino? No, definitivamente lo aprendí en el camino. De joven me costó mucho. A mí me tocó tomar roles de responsabilidad desde muy joven. Con 28 años tenía un rol gerencial. Con 32 años tenía un rol de dirección regional. Con 38 años llegué a mi primer rol de CEO. Entonces, muchas veces uno ha compensado con esfuerzo, con sobretrabajo, la falta de experiencia. Uno no llega sabiendo a los roles, los aprende mientras los hace. Entonces, muchas veces he forzado la máquina y he dedicado largas horas, y eso a veces hace que uno deje de lado cosas que son realmente importantes para la vida, como dedicarle tiempo a la familia, a los amigos y demás.
En algún momento me he arrepentido de eso, pero con el feedback justamente, especialmente de mi esposa, de mis hijos, de algún amigo, he aprendido a compartimentar. Sí. Y lo que trato de hacer es eso. Por ahí me quedo 1 hora más en la oficina, pero en cuanto termine la oficina, desconecto. Y llego a mi casa para dedicarme full, para pasar ese momento con mis hijos, para poder cenar todos juntos en familia. Tenemos esa práctica, cenamos juntos en familia todos los días. Y compartimos un poco ahí, porque la verdad la vida pasa demasiado rápido, los niños crecen, y si uno no dedica tiempo a esas cosas, luego lo lamenta, ¿no? Entonces, he logrado compartimentar. En el trabajo es lo mismo. Tengo múltiples reuniones con múltiples negocios también, cambia mucho de un lugar a otro. Sí. Un momento estamos hablando de un proyecto de inversión, al día siguiente un problema con un cliente, al minuto siguiente un problema de gente, y trato de estar súper enfocado en el tiempo que le dedico a eso, media hora, 45 minutos, 1 hora, súper enfocado en eso, sin pensar en otra cosa, sin atender a otra cosa, y pasamos a la siguiente, para no hacer multitasking, sino que hacer multifocus. Y eso creo que me ha dado la posibilidad de hacer muchas cosas en un día y sacarle mucho jugo, pero también en un momento de desconectar. Aprendí a trabajar cada vez menos en casa por reclamos familiares. Sí. Entonces hoy en día es excepcional, diría, el abrir la computadora en casa de vuelta o tomar alguna llamada tarde. Sí. Intento no hacerlo, intento minimizarlo para justamente darle el valor que tiene a la familia, dedicándole el tiempo que se merece. Súper. No, y me gusta que hablas como también de la importancia de tener ese ecosistema de soporte. En tu caso es tu familia, tu esposa, tu pilar, que siempre es bueno tener a alguien que te diga como, hey, tranquilo, o sea, todo va a estar bien. Porque uno anda súper acelerado. Y me lo dice. Sí. Yo creo que la función principal incluso para la compañía de mi esposa es eso, es el desconectarme. Sí. El darme paz en medio de una agenda de a ratos caótica. Yo manejo una porción de mi día, pero el resto de mi día está a disposición de la compañía y lo que la compañía necesita. Entonces, el llegar a casa y saber que tengo esa paz, ese cable a tierra. Mi esposa es súper distinta a mí, pensamos totalmente distinto en la mayoría de las cosas, tenemos intereses muy distintos, y esa desconexión inmediata entre mi súper profesionalismo y una forma de vivir la vida mucho más pasional y mucho más del disfrute que tiene mi esposa, realmente me ayuda para poner la mente en otro lado, desconectar. Uno a veces tiene días mejores y peores donde cuesta más de la desconexión, pero en general lo he logrado, creo yo, ahora un poco más maduro, de una forma muy saludable. Te diré que en el pasado he tenido años donde no lograba eso. Sí. Y lógicamente no era bueno para mí, para mi salud, para mi propio desarrollo incluso, y tampoco para la familia, porque tener un ausente, un autómata pensando solamente en trabajo no es algo muy agradable tampoco, y he aprendido con el tiempo. Marcelo, ¿vos alguna vez te han dicho que sos un abogado extraño? Sí, me lo dicen mis amigos desde que íbamos juntos a la universidad, digamos. Ahí me acuerdo de mis grandes amigos de la universidad, bueno, Javier, Nicolás, Cristian, gringo, que me decían que yo era un abogado, no podía saber más de Excel que de Word. Y en mi caso siempre fui muy de números, siempre tuve facilidad para los números. De hecho, en algún momento me inclinaba por las ingenierías cuando era más joven. Quería ser ingeniero civil como mi abuelo materno. Me gustaba construir cosas y demás. Después se fue pasando, en un momento quise ser diplomático. ¿Diplomático? Me gusta la política, me gusta también leer de política y demás. Con el tiempo me he ido alejando de ahí. Y la vida me trajo al negocio. Yo empecé mi carrera en Holcim, Argentina, como pasante de legales. ¿Empezaste como pasante? Empecé como pasante. ¿Has sido como... desde que empezaste tu carrera hasta la actualidad? O sea, literal de pasante a CEO. Tú sos de pasante a CEO en Holcim. Pero con muchos pasos en el medio. Sí. Así que no te creas. No es de la noche a la mañana. Estamos hablando de... ¿qué año cuando empezaste de pasante? Yo empecé en el 2003. Y llegué a CEO, me nombraron a finales de 2020. Ya. En el medio hice toda la carrera en el área legal corporativa de la compañía, hasta el máximo rol para Latinoamérica, como director regional de legales y compliance.
Antes había sido gerente legal de Holcim Argentina. Con este rol regional ya hice mi primera expatriación, que nos fuimos a Estados Unidos con la familia. Y luego fui haciendo una transición desde el rol legal al rol puramente de negocios, hasta que tomé la responsabilidad de CEO de Nicaragua en el 2021, que fue mi primer rol full de negocios, con un cambio bastante radical respecto de lo que era mi vida profesional anterior. ¿A los cuántos años fuiste CEO? A los 38 años. 38 años. Sí. Joven. Joven, sí. Sí. Joven, pero un long timer de Holcim, sí. ¿no? Ya conocía, o sea, como conocías las diferentes áreas, había empezado desde abajo, sabía... Sí, y la verdad creo que poco a poco fui construyendo la confianza de las máximas autoridades de la compañía, con trabajo duro, con compromiso, con valores. Creo que me gané la oportunidad, pero fue también para la compañía una apuesta, ¿no? Sí. Al final tenía un background no usual para alguien de negocios. Sí. Y fue también una apuesta y apostar a que alguien que conocía profundamente a la empresa y que había demostrado su compromiso con la empresa, tener los valores correctos, tener la actitud correcta, en un rol bien distinto, podía intentarlo también en un rol de negocios. Y bueno, creo que ha salido razonablemente bien, tanto para mí como para la compañía, porque me han dado un rol más grande, que es el que ahora ocupo. Y la verdad que para mí es un absoluto orgullo. Yo miraba de joven, siendo pasante o junior en Holcim Argentina, veía a los CEOs como unos seres inalcanzables, tan distintos. Eran todos extranjeros. No había, recién hace pocos años ha habido un CEO local en Argentina. Entonces era una realidad, para mí era ni soñarla, no era que era un sueño, era ni soñarla. Pero sí tuve un jefe, por ahí por el 2010, era un señor español que era el CEO de Argentina en ese momento, que me vio algo para el negocio. Y él fue el primero en ofrecerme una posición de negocio y me dijo, no, que esto de los abogados está bien. Y él tenía a su esposa y a su madre que eran abogados. Pero decía, sí, está muy bien este abogado, pero en las compañías el tema es lo comercial, entonces tienes que darle el salto al negocio, tú tienes algo. Y ahí empezó a nacer la idea de pasar. Dejó la semita, pero también vio como el potencial que vos tenías. Y yo creo que eso es bien interesante, cómo hay personas en la vida que te hacen ver cosas que tú no estás viendo. ¿Sí? Y por eso es que uno tiene que estar abierto a no solo lo que tú ves, sino pedir constantemente como feedback, qué estás viendo, cómo podemos mejorar, sí. Porque vas viendo como el potencial y también te van dando las oportunidades. Sí, y uno se alimenta no solamente de sus jefes, yo aprendo cosas de mi equipo, aprendo cosas de colegas de otros países, aprendo de mi competencia, intento aprender de todos, pero es como tú dices, a veces uno no mira ciertas cosas en uno o por una noción equivocada de ponerse límites a uno mismo, de humildad, lo que sea. Sí. No se imagina que tiene las capacidades para hacer cosas bien distintas. Y a mí me gusta hacer la broma que... A ver, mi padre, este es un poquito de historia, ¿no? Mi padre es abogado también. De ahí vienen tus... De ahí vienen, pero nunca quise hacer lo que mi papá hace. Y mi padre no podía creer cuando yo me pasaba al negocio, porque para él era la abogacía es lo máximo. Sí. Y yo le hago la broma de que tuve tiempo, a mis padres le hago la broma, de que tuve tiempo de hacer abogacía un buen tiempo, tuve tiempo de hacer negocio un buen tiempo y todavía me queda un tercer tiempo de hacer arquitectura o alguna otra cosa. Así que ya no le tengo miedo al cambio. He cambiado de país, he cambiado de ocupación, he hecho cosas bien distintas. Y realmente más bien me alimento del cambio, ¿no? De ver qué oportunidades nuevas hay. Tengo eso que te digo, la obsesión por aprender. Y cuando uno está expuesto a situaciones y a roles muy distintos, es una fantástica oportunidad de aprender cosas nuevas. Así que las voy a aprovechar a todas las que tenga. No, súper. Mira, ¿y vos te acordás, Marcelo, quién fue
esa persona que te dio tu primera oportunidad? O sea, la primera persona que confió en vos. Sí, me acuerdo perfectamente de él. Fue mi primer jefe en Holcim. Fabián Mascaretti. Era el gerente legal de Argentina, de Holcim Argentina en ese momento. Un súper abogado, tremendamente bueno técnicamente, con un estilo de liderazgo duro. Era alguien que formaba, pero formaba duro. Era alguien que... Era una escuela de líderes. Escuela impresionante, técnicamente aprendí un montón de él. Probablemente no hubiera llegado donde llegué si no fuera por la oportunidad que él me dio. También aprendí que hay otros modos de ejercer el liderazgo y que tuve otros. Él me enseñó más que nada técnicamente, de estrategia. Sí. Era un gran estratega, es un gran estratega. De otros aprendí más el lado soft, el lado humano, el cómo conectar con las personas, y cómo comprometerse con las personas para sacarles lo mejor y a su vez uno realimentarse en ese vínculo. Eso lo aprendí de otros jefes que tuve más adelante en el tiempo, ¿no? Súper. Mira, creo que vos fuiste de los CEOs o el CEO más joven, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, o sea, no te dio miedo? O sea, ¿cómo sabías que estabas listo o no estabas listo? O sea, ¿qué le puedes decir como a esos líderes que el destino o su trabajo los está llevando a roles y a lo mejor no se sienten listos? O sea, ¿cuál fue tu caso? Tú allá en el Starbucks me decías que tuviste que compensar mucho. Sí. Mira, yo no sé si me sentí listo. Yo me sentí preparado para intentarlo. Y estaba determinado a dejar lo mejor de mí para que la confianza que la compañía y que mi jefe estaba depositando en mí tuviera payback, se materializara como algo exitoso. Listo uno nunca está, sobre todo cuando uno da un cambio muy distinto. Yo creo que el rol de CEO tiene una particularidad que es, en otros roles uno tiene indicaciones claras, targets claros, la agenda está más que nada determinada por alguien más, de qué hacer, qué no hacer, cuáles son las prioridades. Cuando uno llega a CEO y una compañía como Holcim, que el negocio es muy descentralizado, es muy local, uno tiene que... Yo me acuerdo de tener las primeras experiencias de pensar, ¿qué hago con mi tiempo? ¿A qué le dedico tiempo? Cuando venía un rol corporativo, eran claras cuáles eran las prioridades, qué tenía que hacer primero, después y demás. Cuando uno llega a CEO, tiene que elegir primero cómo ocupa el tiempo, de quién se rodea, a quién escucha más, la interacción humana, el que también uno cada vez hace menos cosas por sí mismo y tiene que lograr que las personas hagan. Que la gente del equipo haga. Como más un orquestador de que claro, hacer que las cosas pasen. Claro, es fijar una estrategia, armar el mejor equipo posible y facilitar que todo el mundo haga su trabajo, porque al final uno es el menos especialista de todos. Sí. Yo tengo un super equipo aquí en Nicaragua y no soy el que más sabe de nada. Soy el que contribuye a fijar la estrategia, el que moviliza al resto. Tengo un rol, sí, también un poco por mi estilo, de estar bien cercano a la gente, de entender cuáles son sus dolores, de entender qué es lo que necesitan en el momento. Y creo que ese es mi mayor aporte, más allá de las decisiones que uno toma, que son relativamente pocas. En una compañía tan compleja como Holcim, hay gente de 3 y 4 niveles más bajos que yo tomando decisiones todo el tiempo. Entonces las que uno toma son relativamente pocas, pero a lo mejor son críticas para el éxito de la compañía, ¿no? Entonces creo que eso lo he ido aprendiendo en el tiempo. La presión por resultados es brutal, que en un rol corporativo uno contribuye, pero no lo siente en carne propia. Cuando de lo que uno haga también depende, por ejemplo, las bonificaciones del equipo, que nos vaya bien, impacta en la salud financiera de cientos de personas. Entonces uno siente como una responsabilidad agravada, también porque se le confían recursos que son de unos accionistas y que han puesto en mi mano para sacarle el máximo rendimiento. Así que uno siente una responsabilidad muy grande para estar a la altura de ese desafío y para entregar lo que la compañía exige y más. Siempre con una mentalidad de crecimiento, de intentar ver qué más se puede hacer, no quedarse con lo establecido, sino buscar más allá, rodearse de la mejor gente para que
para que tengamos la cultura correcta, para que los valores de la compañía se mantengan y mejoren, para que la ambición por entregar resultados crecientes y sostenidos en el tiempo esté siempre. Ese es el rol, creo yo, de un CEO, y no estaba listo para eso, lo fui aprendiendo en el camino. Sí. Y uno se va sofisticando, sigo aprendiendo un montón de cosas, y espero que sea así hasta el último día de mi vida, porque si no me voy a haber quedado, y no me quiero quedar. Sí, mira, y por ejemplo, ¿qué le dirías al Marcelo de esas etapas tempranas? Como qué fórmula o qué consejos le darías para que su crecimiento siga, pero quizás uno a veces aquí en El Salvador decimos como se clava o fija su pensamiento en algunas cosas que ya al momento práctico pues es de hacer, o sea, de tomar decisiones. ¿Qué le dirías a ese Marcelo joven y a estos ejecutivos que están en este proceso? Porque la verdad es que empezar de pasante, o sea, es irte la creyendo y todo eso, pero ¿qué te hubiese gustado que te dijeran a vos? Primero que se atrevan a soñar. Que a veces hay oportunidades que da la vida que uno no puede ni siquiera soñarlas de más joven, pero que se van apareciendo, y que si uno está dispuesto a dar la milla extra y está confiado en que lo puede lograr, puede aprovechar esas oportunidades y llegar a niveles que uno no se imaginaba. Yo no me imaginaba esta carrera, esta vida para nada. Yo no me imaginaba saliendo de mi Córdoba, Argentina, que es donde vive toda mi familia, la mayoría de mis amigos, y las oportunidades se fueron dando y yo fui aprovechándolas. Otra cosa que les diría es que confíen en el proceso. A veces cuando uno crece joven, todavía con cierta inmadurez, quiere acelerar pasos, quiere dar pasos más largos, y eso, aun cuando puedan salir bien, a veces viene con un costo de estilo de vida, viene con un costo de hay que renunciar a muchas esfuerzo, cosas. hay que renunciar a muchas cosas, y por ahí viene mi consejo personal, que es justamente ese: no dejar de hacer cosas que luego ya no podrás volver a hacer. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo era el que me perdía salidas de vacaciones con amigos porque tenía que trabajar, o porque estaba haciendo algún curso de algo, o porque viajaba. Era de los que a lo mejor pasaba un cumpleaños de un hijo en otro país, y puse por delante el trabajo muchas veces de cuestiones personales, que a lo mejor hoy, con un poco más de madurez, sería mucho más cuidadoso para hacerlo, ¿no? Porque son cosas que uno se pierde y ya no puede recuperarlas. No importa si vivo 100 años, el cumpleaños de 4 años de mi hija no va a volver a pasar. Entonces, ese tipo de cosas sí creo que son buenos consejos, porque cuando uno está en esa vorágine, y sobre todo cuando se le dan las oportunidades y uno empieza a probarse a sí mismo, parece que sí puedo, todo se vuelve esa carrera, ese nuevo desafío y demás, y en el medio van quedando cosas que no vuelven. Entonces, sí apostar, sí soñar, sí dar lo mejor de uno para intentar llegar al máximo de sus capacidades, pero ser bien consciente de que hay ciertas cosas que si no las hacen en ese momento, ya no se hacen. Entonces, o sea, que son etapas de vida que no van a volver a ocurrir, y que seas consciente, que seas consciente de eso. Claro. Mira, cuando nos estábamos moviendo me contabas, ¿dónde decía tu hija que pensaba que tú trabajabas? ¿O qué era? Que le decía a sus compañeros de la escuela. Tengo una anécdota de que mi hija le dijo a una maestra del kinder de que su papá trabajaba en los aviones. Y la maestra entendió que era porque yo era piloto. Y no, era que simplemente papá viajaba mucho. Entonces... Mira, yo no encuentro fallas en la lógica. O sea, vivías literal en un avión todavía, pero en esa época era más todavía. Sí. Y mi hija le hizo entender a su maestra que su papá era piloto. Así que... cosa que no me hace sentir orgulloso, para serte muy honesto, digamos. Eso significa que papá pasaba muchas semanas fuera de casa. Sí. Mira, ¿qué ves vos cuando entrevistas talento? O sea, porque la verdad es que un CEO tiene que tomar
decisiones, crea sus equipos. ¿Cuál es ese olfato? O sea, ¿qué es lo que vos buscás en el talento o las personas que forman parte de tu equipo? Primero, el talento es clave. Uno puede tener el apoyo de una gran compañía multinacional como Holcim, puede tener a su disposición los millones de dólares que sean para hacer inversiones, puede tener la mejor tecnología, pero si no tiene el talento correcto, todo eso no va a sacar el máximo potencial. Sí. Ojalá te vaya bien, pero no vas a sacar nunca el máximo potencial. El talento es clave. ¿Qué miro yo? Primero, cada vez miro menos la formación académica. Primero porque tengo un equipo que filtra los perfiles y yo asumo que todas las personas que llegan a ser entrevistadas por mí cumplen con los requisitos básicos del rol que estamos buscando y los conocimientos básicos. Pero yo me enfoco en la mentalidad ganadora de una persona que no se conforme con el status quo, que quiere venir a cambiar las cosas, que nos traiga competencias, conocimientos, experiencias que no tenemos en el equipo, que nos mejore con el solo hecho de llegar. Yo tengo una regla que es: nunca contrato a una persona cuyo techo es el rol para la cual la estoy contratando. Si yo contrato a un director, quiero ver que tenga la capacidad de llegar a mi silla. Quiero que tengan no solamente después la vida, las oportunidades, eso puede cambiar, pero que tengan la ambición y que tengan las competencias para ir 2 niveles arriba. Sí. Y eso es coherente con lo que tú decías de gente que sea mejor que vos, o sea, gente que piense distinto, porque sí. Claro, que me complemente, que me mejore, que me dé feedback activo diciéndome, no, mira, ¿sabes qué? La forma que hicieron aquí las cosas siempre está mal. Y eso genera también un ambiente competitivo que te reta constantemente. Sí, pero sano, y esa es la segunda parte de lo que miro. Yo traer a un súper talento que no cuadra con los valores que yo espero para mi equipo, se queda fuera, ¿no? Entre un súper talentoso con alguna duda sobre sus principios éticos, sobre sus valores de compañerismo, de trabajo en equipo, y un talento más moderado, pero que es un super team player y que está dispuesto a dar la milla extra, que está dispuesto a sacrificarse por sus compañeros y demás, me quedo toda la vida con el segundo. ¿No? De nuevo, y me ha pasado de tomar decisiones duras sobre gente, incluso del equipo, que son súper talentosos, pero cuando no encaja con la visión de valores de lo que queremos para nuestra compañía, no tienen lugar en mi organización. Creo que el poder nocivo que esa gente puede tener sobre el resto del equipo, al final, larga o corta, termina afectando también el performance, el desempeño de la empresa, ¿no? Entonces, prefiero, ojalá se consiga, y se consigue en el mercado salvadoreño. Tengo varios ejemplos de miembros de mi equipo que son súper talentosos y con los valores correctos, pero si fueras solo súper talentoso, búscate otro lugar, conmigo no. Para mí el tema de valores, de la cultura correcta, y la cultura para mí es no solamente, al final es un negocio, no es un grupo de amigos. Hay que tener ambición, hay que estar a la altura de las exigencias de la compañía, que son altas. Para mí el primer elemento de una cultura sana es el performance. Si no crecemos, el dinero va a ir a otro lado, el accionista va a confiar en alguien más. Entonces, primero es el performance, el desempeño correcto, pero el cómo hacerlo, ese es el qué. El cómo hacerlo es tan importante como el qué, el contar con esto que te digo, valores de compañerismo, ética. Está muy de moda la palabra accountability, el tomar sentido de pertenencia y de responsabilidad por lo que uno tiene a su cargo, por su equipo sobre todo. Personas que estén constantemente dedicadas a formar a gente para que empiece la estructura a presionarlos desde abajo con gente preparada, y ya que necesita que se le den nuevas oportunidades. Eso es lo que busco en el talento. Mira, si tuvieras que darle un shake a las nuevas generaciones, ¿qué debería de tener ese shake? O sea, hoy siempre se ha pensado que las generaciones más jóvenes son generaciones rebeldes, son mal llamadas de cristal y demás, pero al final es una realidad de etapas de vida. A mi generación le llamaron así, imagino que a tu generación en algún momento también. Pero en esa etapa a veces se puede cometer el error de pensar que tú te lo mereces, y no tanto que lo has trabajado. Entonces, ¿cuál es ese shake que le darías a las nuevas generaciones
de realidad y por qué cosas deberían de empezar a preocuparse, y sobre todo desde tu gorra de CEO de una empresa tan grande y exitosa como Holcim en El Salvador y Nicaragua, pero también desde tu rol como padre, ¿sabes? Porque tú estás viendo en tus hijos también esa nueva generación. Sí. Bueno, voy a empezar por un elemento que las nuevas generaciones tienen, y es el inconformismo. Eso de no sentirte nunca del todo cómodo en lo que haces, sino de querer más y querer oportunidades y pedir las oportunidades, levantar la mano y decir yo quiero más, me parece un elemento fundamental porque es movilizante. Creo que hay que moderarlo con un poquito de humildad, de también entender que hay procesos, que hay cosas que aprender, y eso es en el mejor beneficio de la propia persona que toma un rol, ¿no? Porque si uno toma el rol demasiado pronto, puede pasar o que esté predestinada al fracaso, o que aún siendo exitosa profesionalmente pague un costo personal muy alto, que es lo que hablábamos hace un rato. Así que un poquito de respeto, también respeto por las personas que ya pasaron por ahí, respeto por la experiencia. Nosotros estamos en una industria donde el talento se forma internamente. No hay tal cosa como una universidad del cemento, entonces el talento lo tenemos que formar internamente, y son años de experiencia, son años de ver qué hacen las máquinas en ciertas condiciones o qué pasa con los distintos materiales. Entonces también aprender a respetar el proceso. También diría que en el Shake pondría algo de apostar por algo, no tanto de ir saltando de un lado al otro buscando la oportunidad de corto plazo que más me conviene o que parece convenirme para los próximos meses, años, sino también apostar por un proceso. Hoy es cada vez más difícil, uno lo mira con chicos súper talentosos que no están dispuestos a esperar 2-3 años para una promoción, y en cuanto aparece algo en el mercado lo toman. Personalmente creo que a lo mejor mirando solo el corto plazo, pero que también apuesten por el proceso. Yo he visto muchos casos en nuestra compañía y en otras compañías donde apostar por el desarrollo dentro de una compañía en el mediano y largo plazo paga. Y después lo otro es la cultura de buscar constantemente aprender. No quedarse con un título universitario, no acumular papeles. A mí la formación está bien, pero la persona es mucho más que la formación formal que ha tenido. Rodearse de gente más inteligente, absorber la experiencia con humildad, ¿no? La experiencia de quienes tienen más recorrido que uno. Yo creo que eso es parte del cóctel. Y después también, que es muy intrínseco a mí y que lo tiene Holcim, y por eso he apostado 20 años de mi vida por esta compañía, pero que realmente lo aprendí en mi casa, que es no sacrificar nunca los valores por alcanzar un objetivo económico, profesional, lo que sea. Al final, lo que uno es mucho más los valores que uno tiene y el nombre que uno se hace en la sociedad, con su familia, que lo que sea que uno pueda conseguir profesionalmente, el estatus social o económico que uno alcance. Así que no sacrificarse a sí mismo por conseguir un puesto o X monto de dinero. Y eso hace que seas coherente, o sea, que mantengas tu esencia y que no cambies únicamente por conveniencia del momento en el que estás. Mira, yo te cuento una anécdota con eso. Cuando yo empecé a crecer, siendo muy joven, a mi mamá le dio miedo eso, porque me veía como que era demasiado chico para ciertas responsabilidades. Entonces me lo decía y se sentía... Yo siempre fui arrojado, la verdad. Siempre tuve una noción del riesgo un poquito laxa. Entonces, y me he equivocado por eso y he intentado aprender. Pero yo no sentía tal miedo, pero en pos de no convertirme en alguien distinto y en sacrificarme a mí mismo, lo que hice fue hablar con 3 personas que son muy importantes para mí: mi esposa, un amigo y mi mamá, y pedirles que ellos sean mi ancla, y que cuando vieran que yo me estaba convirtiendo en alguien que era distinto y peor al que conocían, que me levantaran la mano, y yo ese día dejaba todo. Y me comprometí a hacerlo. Porque la verdad, al final, uno puede hacer una carrera mejor, peor, más larga, más corta, conseguir éxito en términos de las sociedades modernas, dinero, lo que sea,
pero lo que queda son los afectos, los que han estado cerca de uno siempre, y a esos son los que quiero conservar, mucho más que a mi trabajo, que me encanta, me encanta mi compañía y quiero seguir creciendo, pero los que siempre van a estar son los afectos. Sí. Mira, Ana Cris, cuando la entrevistamos, dijo, tu trabajo no te abraza, los que te abrazan están en tu casa o en ese entorno que vos decís de quiénes son esas personas que se vuelven tus mentores, tus pilares y los que hacen que volvás. Si estás muy arriba, te hacen que volvás con los pies a la tierra. No me sorprende esa sabiduría de Ana Cris conociéndola. La verdad que muy sabias palabras, pero no me sorprenden de ella. Sí. Mira, ¿cuál es tu definición de éxito? Alcanzar el máximo potencial de uno mismo. Realmente la vida no está nivelada. Hay quienes hemos nacido con mejores chances, con mejor hardware, con mejor software, en condiciones económicas mejores, en países distintos que han dado la oportunidad. Hemos tenido golpes de suerte, algunos, otros no, más bien lo contrario. Y creo que el éxito pasa primero por convertirse en un ser humano decente, en alguien a quien se lo respete por quien es, no por lo que haya hecho o por lo que haya conseguido. Y después el terminar la vida diciendo estoy satisfecho con lo que hice, alcancé mi máximo potencial. Para algunos será cierto nivel, para otros será la presidencia de las naciones o de las grandes compañías, pero creo que ese es el éxito, ¿no? El primero, de la parte personal, el ser una persona decente, una persona respetada, y lo segundo es desarrollar el potencial que uno le toca, que no es el mismo para todos, no se puede medir a todas las personas con la misma vara. Hemos tenido situaciones muy distintas todos, entonces creo que así lo definiría. Mira, yo leí una historia sobre vos, volviendo un poco de que tú empezaste como pasante, pero estuviste a una nada de no ser esa persona. Sí, también como no se trata, algunos le pueden llamar golpe de suerte y otro, pero otra cosa es estar en los momentos en los que tenés que estar y estar listos. Contanos esa historia. Sí, cuando yo empezaba, cuando estaba aplicando para ingresar a Holcim Argentina, se hizo una suerte de concurso entre los mejores promedios de las carreras de abogacía de mi ciudad, de Córdoba. Y se elegía entre esos mejores promedios, que participamos varios de ese proceso de selección, y yo no fui el primer seleccionado. Seleccionaron a alguien más, y este alguien más, como nosotros en ese momento teníamos la oficina de Holcim en una planta de cemento y quedaba un poco lejos, y había un commute de 40 minutos para llegar, a esta persona no le gustó, y renunció como a la semana, 2 semanas, y yo era el segundo. Entonces me llamaron y hice ese commute durante muchos años mientras estudiaba. Luego ya recibido que entré a la compañía formalmente, ya pude comprarme el carro y demás, pero anduve tomándome un bus para llegar a mi trabajo, y ahí me iba corriendo a la universidad y estudiar por las noches y hacer ese esfuerzo. Pero si esta persona hubiera seguido su camino, probablemente yo hoy estaba trabajando en un bufete de abogados en Córdoba, Argentina, quién sabe. No, la verdad es que si vos tuvieras un libro con tu legado, ¿cuál crees que fuera la reflexión final de ese libro? ¿Cómo te gustaría que fuese recordado, Marcelo? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Que viví una vida plena, y eso es tanto a nivel personal como profesional. Para mí es muy importante mi trabajo. Creo que es buena parte de mi desarrollo personal, es mi desarrollo profesional. Que viví una vida plena y que muero siendo una persona decente. Una persona querida, respetada, independientemente de a dónde haya llegado, qué haya conseguido, qué diga mi cuenta bancaria, digamos. Creo que esa sería la cosa. Y la verdad, el gran anhelo de que mis hijos también vivan una vida plena y tengan la posibilidad de
desarrollar sus potenciales al máximo. Marcelo, ¿qué sueños te hacen falta por cumplir? Alguien que se ha esforzado tanto, que ha cambiado su background, originalmente un abogado distinto, numérico, ejecutivo, que empezó de pasante a ser el CEO más joven, múltiples países, desde Argentina, Centroamérica, Estados Unidos. ¿Qué sueños te hacen falta? Una familia espectacular, que te apoya, que está presente, que tú estás presente también. Ahora que vivís en un país, no es porque estés súper lindo, lo estoy en un disfrutando un país montón. súper lindo, seguro, en donde también están siendo parte de la evolución del país, que eso sí no hemos hablado. O sea, solo para que sepan, hoy que estamos grabando este podcast, aquí donde lo ven, Marcelo tiene que dar un speech ahora en la noche, porque Holcim cumple 76 años y por primera vez está ganando, que viene a ser como los Oscars, pero del rubro, ¿no? De la industria de la construcción. De la industria de la construcción. Casalco los está nombrando con ese galardón. Así que bueno, felicidades. ¿Qué sueños te hacen falta por cumplir, Marcelo? Mira, tengo un sueño, más que un sueño, es algo que siempre quise hacer y nunca pude hacerlo por esto de la dinámica de pasar de un rol a otro, de mudarme, de haber crecido en la compañía de un modo que ya cuesta poner un stop por un tiempo a mi carrera, que es el irme a hacer no sé si es un MBA o algún tipo de programa de liderazgo o de negocios a una universidad y suspender mi vida por un año para estar primero para embeberme de gente distinta, de gente que está en industrias distintas, gente más inteligente que yo.Quiero ser el más tonto de la sala y aprender y tener una experiencia de puro aprendizaje. Sé que va a ser difícil de cumplirla porque uno tiene ya obligaciones profesionales y personales que lo vuelven difícil, pero siempre lo soñé como algo muy bonito. La compañía me ha dado oportunidades de hacer programas de formación súper buenos. La verdad me he formado con las mejores universidades del mundo, gracias a Holcim. Pero eso de suspender la vida un año para solo estudiar, solo aprender, me gustaría mucho. Y después tengo una mezcla de sueño / plan personal, que es volver con la familia a nuestro lugar en el mundo, que es un pueblito residencial en las afueras de la ciudad de Córdoba que se llama Mendiolaza. Y ir a nuestra casa, que es en un lugar muy bonito naturalmente, y con muy buena calidad de vida. Y va a crecer a mis hijos y cuidar nietos. Y ojalá poder devolverle también algo a la sociedad, a mi país, de lo que yo recibí. Pensar en dar clases, pensar en ayudar a emprendedores a desarrollar sus negocios. ¿Por qué no invertir en alguno e intentar llevar adelante un negocio propio después de muchos años de trabajar en un entorno corporativo, una gran multinacional? Ese es un poquito mi sueño, pero es un poco más que un sueño ese, porque es un plan. Sí. Es lo que viene después. Y si no digo esto, mi esposa se va a enojar, así que prefiero también, Juli es un plan ese, así que... No es un sueño, Juli. No, de veras que admirable tu carrera, y lo que me gusta es que en ocasiones se piensan que estos roles de CEOs es gente que ya nació para esto y que ya estaba escrito que lo ibas a hacer, pero no mi caso. No es tu caso. No o sea, caso. Empezaste literal desde abajo, y ha sido una compensación de esfuerzo en los momentos en los que tú no te sentías preparado. Decías, bueno, no tengo la experiencia, tenés que ser, pero también parecer, ¿sí? en todos los sentidos de la Sí, de la pero palabra. en eso, sabes que la vulnerabilidad también lo he aprendido más de grande, ¿no? Más maduro. Se vale no saber. Sí.
se vale no saber, se vale decir, me tengo que rodear de gente que sepa de esto porque yo no tengo por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la vida práctica. Yo soy mejor para la estrategia y el mediano plazo y para asegurarme de entregar los resultados. Yo me propongo algo y en general lo consigo. Ahora, soy malo para el manejo del cambio, soy malo para la planificación detallada de los pasos y demás. Y me tengo que rodear de gente que sea buena haciendo eso. En donde te puedas complementar. Claro, porque si no, el costo a lo mejor que uno le puede hacer pasar a una organización de acelerar un cambio demasiado rápido, de no tener en cuenta las condiciones de las personas o de las necesidades actuales. Sí. Entonces, yo soy consciente de eso, lo reconozco y me rodeo de gente que me complementa en eso. Y de nuevo, a lo mejor hace 5 o 7 años no te decía esto, porque era más inmaduro y uno tenía que pretender que estar en control de todo, claro. Sí. Hoy en día yo creo que hay que ser más humilde y es mucho más efectivo. Sí. Mucho más efectivo, aparte de que uno conecta mejor con las personas si es honesto. Aparte, la gente se da cuenta. La gente, cuando uno está en estos roles, te están mirando todo el tiempo, te están mirando, están juzgando y viendo qué haces bien, qué haces mal. La gente sabe cuáles son tus fortalezas y debilidades. Entonces, esconderlas es jugar un juego que no sirve a nadie. Sí. Bienvenido a nuestras oficinas. Gracias. Ya conociste una planta de concreto, pasé las oficinas centrales. Ya, la parte corporativa. Ya. Falta que llegues a Metapam, no, así conocer las plantas de cemento. Me tenés que llevar. Bueno, no sé si te queda algo. Aquí es donde pasan las cosas. Aquí es donde pasa una pequeña parte de las cosas. Yo soy más de campo, más de salir, de hablar con la gente. Trato de pasar el menor tiempo posible encerrado en la oficina. A veces toca, pero trato de estar más en reuniones o en las operaciones o con clientes, más que pasar en la oficina, pero a veces tiene su parte. Toca. Así que bueno, Marcelo, gracias de veras. Bueno. Primero por dejar conocer tu trayectoria, el lado más humano de todo tu liderazgo y las decisiones que has ido tomando. La verdad que para nosotros un honor. Sé que tenés un almuerzo y ya vas de camino. Vamos saliendo. Pero te tengo una última pregunta. Dígame. ¿Quién crees que debería ser el próximo CEO que esté en nuestra plataforma? Me gustaría ver a Carolina Quintero del Sur. Del Sur. Buena candidata, Carolina, ¿no? Te vamos a invitar, Carolina. Gracias, qué gustazo. Gracias. Un placer. De veras.